Perspectiva, perspectiva, ¿cierto? Todos tenemos diferentes perspectivas de diferentes cosas. Una de las formas de explicar la perspectiva de una manera popular, ¿cierto? Es el vaso medio lleno, el vaso medio vacío. Uno ve un vaso que está hasta la mitad, ¿cierto? Con agua, y hay algunos que van a mirar ese vaso y van a decir, bueno, ese vaso está medio lleno. Otras personas van a decir, no, ese vaso está medio vacío. Las personas que dicen que ese vaso está medio lleno, generalmente tienen una perspectiva bastante positiva de la vida. Las personas que ven ese mismo vaso y dicen ese vaso está medio vacío es porque generalmente tienen una perspectiva un poco negativa de la vida. Entonces, perspectiva. Todos tenemos diferentes perspectivas. Pregunta, ¿cuántos de ustedes dirían que ustedes son ricos? Financieramente, no físicamente. Financieramente, ricos. Hay que aclararlo. ¿Sí? ¿Ricos? Más de los que pensaba. Dicen, yo tengo harta plata. Tengo harta plata, ¿cierto? Sí, algunos levantaron la mano. Bueno, la mayoría de nosotros no nos sentimos ricos por un tema de perspectiva, ¿ya? Hay una página web que se llama, que es www.globalrichlist.com. Se los voy a deletrear, no, me voy a demorar mucho. Pero es una página web donde explica en qué lugar nosotros estamos dentro de la escala de ingresos en el mundo. En otras palabras, tú pones tu ingreso mensual y te explica en qué escala tú estás desde una perspectiva global. Les voy a dar algunos ejemplos para que puedan después visitar esta página, es muy interesante. Si tú ganas el sueldo mínimo, que son 210.000 pesos mensuales, son 2.520.000 pesos en el año, tú formas parte del top 20% de todo el mundo. El 80% del mundo gana menos de 210. Si tú ganas 500.000 pesos, vendrían siendo 6 millones anuales, vas a ser parte del top 6% del ingreso desde una perspectiva mundial. Si ganas 1 millón de pesos hacia arriba, formas parte del 1% de todo el mundo. 0,90% de hecho, para ser más específico, y de ahí hacia arriba, parte del 1%. Entonces, la mayoría de nosotros somos ricos, aunque no queramos creerlo, es un tema de perspectiva. Pero no nos sentimos ricos. De hecho, desde nuestra perspectiva, nos sentimos apretados, nos sentimos que nos falta dinero. Pero desde una perspectiva global, somos ricos. Y tenemos problemas de ricos. No tenemos problemas reales desde la perspectiva mundial. Tenemos problemas de ricos. Les voy a dar algunos ejemplos de problemas de ricos. Un rico dice, no tengo qué ponerme. Mirando un closet lleno de ropa. Y lo que realmente está diciendo, no tengo la ropa que combina con lo que yo quiero ponerme para este evento en particular. Pero uno dice, no tengo que ponerme. Otro ejemplo, me estoy muriendo de hambre. Desde una perspectiva global, daría risa porque lo que estamos diciendo es que no tomé desayuno. Me estoy muriendo de hambre. Tenemos problemas de ricos. Otro problema de ricos. Se me rayó el vidrio de mi iPhone. Ese es un problema de rico, de mi smartphone, de mi celular, ¿cierto? Eso no es un problema. Ese es un problema de rico, no es un problema real desde la perspectiva mundial. Incluso, número 4, el sobrepeso es un problema de ricos, que desde una perspectiva global lo miran y dicen, es imposible que tú digas que soy pobre, pero al mismo tiempo digas que tengo sobrepeso. O sea, tengo que dejar de comer tanto, pero al mismo tiempo soy pobre. No se explica desde una perspectiva mundial. Desde una perspectiva mundial, pobre significa no tener qué comer. No solamente tenemos problemas de ricos, sino que tenemos dinero de sobra. Les voy a dar un ejemplo. No lo vemos así, obviamente, porque a veces vemos el vaso medio vacío. Si te tomas un café en un local, vamos a tomar un café ahí, o de repente vamos a comprar un heladito, o un juguito, o un heladito, ¿cierto? Desde una perspectiva global, no desde nuestro ángulo, ese es dinero de sobra. Si tienes opciones de ropa, miras ese closet, tiene más de un pantalón, más de una polera, ¿cierto? Desde una perspectiva global no sobra el dinero. Si tienes monedas en el bolsillo que no tienen un fin específico, tienes dinero de sobra. Entonces, en conclusión, somos ricos, pero vemos el vaso medio vacío. Ahora, yo sé que no hay nadie, ninguno de nosotros que está saltando en una pata y diciendo, ¡oh, qué bueno que soy rico! ¡Qué increíble descubrimiento que hicimos hoy día! Y no debiéramos estar saltando en una pata. ¿Por qué? Porque la verdad es que tenemos mayor responsabilidad que el resto del mundo. Lucas 12:48 dice, a todo el que se le ha dado mucho,
se le exigirá mucho. Y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá mucho más. La palabra nos explica que nosotros somos responsables por lo mucho que nosotros tenemos. Entonces, hoy día, nosotros vamos a hablar sobre nuestra riqueza y la responsabilidad que eso implica. Vamos a orar. Señor Jesús, quiero darte las gracias por este día, Señor. Damos las gracias a pesar de que hace frío, pero queremos prepararnos para escuchar tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que tú puedas hablarnos a nuestros corazones y que nos puedas ayudar a entender que este tema de las finanzas, desde toda esta estructura financiera que estamos tratando de armar para nuestras vidas, es para honrarte a ti, Señor, porque nuestro corazón está ligado a nuestras finanzas y sabemos que lo que tú quieres es nuestro corazón. Oramos por esto, Señor, oramos por esto. Háblanos hoy día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que estamos terminando una serie que se llama Tesoros en el Cielo. Esta es la última semana de la serie y toda la serie se cimenta sobre la base de Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, esta es parte del Sermón del Monte, donde Cristo está hablando de diferentes temas y también habla sobre las finanzas. Dice, 19, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Versículo 20, más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Entonces, durante toda esta serie hemos estado descubriendo una perspectiva bíblica de nuestras finanzas, porque de la misma forma en que hay un orden bíblico para la naturaleza, hay un orden bíblico para nuestras familias, también hay un orden para nuestras finanzas. Y hemos estado hablando de que nosotros como cristianos debiéramos tratar de poder vivir con el 80% de nuestro ingreso. Y hablábamos de que de ese 100% de nuestro ingreso, 10% tenemos que salir de las deudas. Y esto es urgente. Tenemos que salir de las deudas. Tenemos que ordenar nuestras deudas de menor a mayor, ¿cierto? Pagar lo mínimo en el resto, ocupar el 10% para ir saliendo de las deudas. Para eso tenemos que bajar la mayoría de nosotros nuestro nivel de vida. Proverbios 22:7 dice, los ricos son los amos de los pobres, los deudores, los esclavos de sus acreedores. Entonces, con este primer 10% decíamos, tenemos que salir de las deudas urgente y luego ahorrar, no para hacernos ricos y volvernos avaros, sino para que cuando tengamos algún problema, algún accidente, se nos funda el motor, etcétera, no tengamos que endeudarnos nuevamente, sino que tengamos de dónde sacar y poder continuar libre de deudas. Proverbios 13:11 dice, el dinero mal habido pronto se acaba, quien ahorra poco a poco se enriquece. Y el otro 10%, ese primer 10%, el segundo 10% es de Dios, decíamos. Malaquías 3:10, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Primer 10% para el ahorro, salir de las deudas, después ahorro. Segundo 10% para Dios. ¿Qué hacemos con el 80%? Y de eso vamos a hablar hoy día. ¿Cómo honramos a Dios con nuestro ingreso? Y es el tema de hoy. Y el título de la prédica de hoy día es ¿Cómo ser ricos? ¿Cómo ser ricos? Porque Dios quiere que seamos ricos, pero lamentablemente no nos damos cuenta que somos ricos, pero cuando nos damos cuenta de que somos ricos, no sabemos ser ricos. Entonces, no les voy a explicar cómo pueden hacerse millonarios, cómo comportarnos como ricos bíblicamente, qué es lo que dice la palabra, porque Dios quiere que seamos ricos, pero quiere que seamos ricos no para llenarnos de plata, sino para ser ricos delante de Él, y es lo que vamos a descubrir hoy día. Pregunta, ¿cuál frase es más cierta? ¿Me queda mucho sueldo a fin de mes? ¿O me queda mucho mes a fin de sueldo? ¿Cierto? La segunda, ¿no es cierto? Porque ninguno de nosotros sentimos que nos sobra la plata. Sin embargo, la tenemos. De hecho, lo que decíamos antes, somos ricos pero no nos damos cuenta. Un último ejemplo para darnos cuenta de que realmente somos ricos. Una de las cosas que las personas hacen cuando están... una de las cosas que me habían explicado para descubrir quiénes son los turistas en Nueva York es que si tú ves a alguien que está así, mirando para arriba, es un turista, ¿cierto? Y está en su primer día, de hecho, porque al segundo día ya no está mirando hacia arriba, es cierto que ahí se está relacionando, conversando, etc. Pero las personas que viven en Nueva York no tienen que estar mirando para arriba, están acostumbrados a estar dentro de toda esta metrópoli, ¿cierto? No es nada nuevo para ellos, simplemente hacen su vida normalmente.
Lo mismo nos pasa a nosotros. El contexto en el cual nosotros nos desenvolvemos, para nosotros es normal. Es normal porque nosotros vivimos en un mundo de tarjetas, de dinero, de comprar, de supermercado, de mall, de celular, de computadores, Facebook, auto, calles pavimentadas, alarmas, calefacción. Pensamos que eso es normal, porque es lo que conocemos. Pero nosotros somos minoría en el mundo. De hecho, si nosotros tuviéramos a 10 personas, tuviéramos un grupo de 10 personas, y cada una de estas 10 personas fuese representativa del ingreso económico de cada persona del mundo, y nosotros fuéramos una de esas 10 personas, nosotros seríamos las únicas personas en ese grupo que tendríamos celular, que tendríamos un computador, ¿cierto? Y un poco de dinero extra del bolsillo, seríamos los únicos. Pero para nosotros es absolutamente normal. Entonces, nosotros vamos a darnos cuenta, hoy día, ya lo descubrimos, somos ricos, pero nosotros cuando a veces leemos textos bíblicos, nosotros asumimos, no, es que es para ellos. No, los textos bíblicos que son para ricos son para nosotros. Entonces vamos a leer una parábola, que cuando la leemos a veces decimos, no, es para esos ricos. No, esta parábola es para nosotros. Lucas 12, comenzando del versículo 16. Esta es una respuesta que Jesús le hace a una persona que se le acerca diciéndole que a su hermano le dieron una herencia y le está diciendo a Jesús, dile a él que comparta su herencia conmigo, y Jesús le contesta diciendo, ¿quién soy yo para ser juez entre ustedes dos? Y después les tira esta parábola. Dice, comienza. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Qué triste su vida, ¿cierto? Es como si alguien se me acercara y me dijera, ¿sabes que tengo un problema tan grave? Tengo 5 autos, me acabo de comprar 3 más, pero el problema es que solamente tengo un garaje para los 5. ¿Qué voy a hacer? Qué triste su vida, ¿cierto? Se nos rompe el corazón por este tipo de gente. Continúa diciendo, versículo 18, por fin, descubrió, dijo, por fin, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Es como en nuestro contexto que dijera esta persona que se compró, ¿cierto?, 3 autos más, dijera, bueno, lo que voy a hacer, voy a tener que derribar, ¿cierto?, este garaje viejo donde tenía mis 5 autos, voy a tener que construir otro, ¿cierto?, para los 8. Qué lata lo que tengo que hacer, ¿cierto? Qué triste mi vida. Bueno, es un poco lo que está pasando aquí, es lo que le estaba pasando a él. Y después dice, y diré, alma mía, este es este hombre, diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas, guárdalas para muchos años, descansa, come, bebe y goza de la vida. Es como si esta misma persona dijera, bueno, tengo los 8 autos que siempre he soñado, tengo la casa soñada, tengo el departamento en lo curro, tengo, ¿cierto?, todas estas propiedades, y ahora lo único que voy a hacer cuando finalmente termine de construir este garaje para 8 autos, finalmente tengo todo lo que he soñado y voy a vivir de las rentas. ¿Cuál es el problema, cierto? No es que eso sea un problema, pero ¿qué es lo que le contesta Dios a esta persona en la parábola? Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Le dice, necio, esta noche vas a morir y ahí van a quedar todas tus cosas. Versículo 21, así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Entonces, quiero que todos nosotros sepamos que, al igual que este hombre, nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios que otros no tienen, porque nosotros, por ser ricos, tenemos la posibilidad de también ser ricos delante de Dios. ¿Por qué? Porque la mayoría del mundo tiene que trabajar este día para comer hoy día. Esa es la realidad de la mayoría del mundo. Pero nosotros somos ricos, aunque no lo veamos. Lucas 12:48 dice, a todo, lo leíamos antes, a todo el que se le ha dado mucho se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho se le pedirá aún más. ¿Por qué? Porque somos ricos y tenemos la opción, como decía antes, de ser ricos delante de Dios o de ser avaros. Podemos ser ricos delante de Dios o podemos ser avaros. Siguiente texto, 1 Timoteo 6:17, dice, a todos los ricos de este mundo, a todos los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras, sino en Dios
que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Nota, esto es muy importante, nota al margen. Esta prédica no es para que nos sintamos culpables, no tiene nada de malo tener abundancia, es una bendición. Salomón fue el hombre más rico de toda la historia, no es para que se sientan culpables de tener su casa propia, de tener su auto, de irse de vacaciones, no es para que se sientan culpables, porque la abundancia es una bendición de Dios. Por eso que el texto no dice a los ricos, diles que dejen de ser ricos, porque el hecho de que sean ricos los hace malos. No dice esto. ¿Qué es lo que dice? Que no pongan su esperanza ahí. Que no pongan su esperanza en la abundancia. Porque el pecado no es tener abundancia, sino ser arrogante y poner tu esperanza en las riquezas. Por eso trata de necio al hombre. No por ser rico, sino por ser avaro. Entonces, pueden anotar esto por ahí, creo que esto es muy importante. No es pecado tener dinero, sino cuando el dinero te tiene a ti. ¿Cuál fue el error del hombre necio? El hombre necio, todo esto es para mí, todo esto es mío, todo esto es mío, quiero más, ¿cierto? Y después voy a vivir, ¿cierto? Eternamente, con todo lo que tengo, voy a vivir de los dividendos y finalmente voy a encontrar la felicidad. Yo. El pecado no es el dinero, sino la avaricia. Y ser avaro te hace necio. Ahora, todos luchamos con la avaricia, ¿cierto? Los bebés, ¿cierto? Cuando dicen sus primeras palabras, yo, mío, para mí, ¿cierto? No quieren soltar lo que tienen en la mano, ¿cierto? Es como el papá con la mamá un día estaban, ¿cierto? Tenían una pequeña competencia entre los dos con su niño y decían, la primera palabra que va a decir va a ser papá. Y la esposa decía, no, la primera palabra que va a decir va a ser mamá. Y resulta que ya, estaban esperando, ¿cierto? El niño empezó a crecer y todo, dijo sus primeras palabras. Y de repente el papá escuchó, papá, dijo papá, ¿viste? Y de repente se acercan un poco más para escuchar realmente lo que estaba diciendo. No estaba diciendo papá, estaba diciendo para mí. Para mí. Una gran diferencia, ¿cierto? Los niños son muy egoístas. Pero en la medida en que va pasando el tiempo, los niños van siendo cada vez menos egoístas porque se dan cuenta de que tienen que ir soltando las cosas que poseen, ¿cierto? Para ir compartiendo y así poder convivir, ¿cierto? Más tranquilamente. Y eso debiese ser lo normal para nosotros también. Sin embargo, a veces no pasa. Y lo que es cierto en el mundo natural también es cierto en el mundo espiritual. Nosotros, en la medida en que vamos madurando espiritualmente, tenemos que aprender a ser más generosos con el resto. Y una señal de inmadurez espiritual es el hecho de ser egoísta, de ser avaro. Es una señal de inmadurez espiritual. Y algunos luchamos con esto, ¿cierto? Algunos de nosotros somos avaros. Cuando me llega mi sueldo, esto es mío, las posesiones son mías. Yo trabajé para esto es mío. Todo esto es mío, igual que el hombre necio. Todo es mío. Es para mí, Dios me lo dio para mí. Y eso es un pecado. Y es una señal de inmadurez espiritual. Ser seguidor de Cristo, en la medida en que uno va creciendo, uno tiene que ir aprendiendo a ser cada vez más generosos. De hecho, las enseñanzas de Cristo no nos dejan otra opción que soltar lo que nosotros tenemos. Mateo 22:39 dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. La Biblia no nos deja opción. La primera iglesia tenían todas las cosas en común. Cristo lo dejó todo. Filipenses capítulo 2. Y para romper, ¿cierto? Hay versículo tras versículo que habla sobre ser generoso. Y para nosotros, en nuestra propia vida, poder romper el poder de la avaricia en nuestro corazón, tenemos que ser generosos, porque la generosidad rompe el poder de la avaricia. Eso lo pueden anotar también. La generosidad rompe el poder de la avaricia. Algunos de ustedes pueden pensar, chuta, qué carga más grande tener que ser generoso. No quiero ser generoso. Me da lata, porque lo mío es mío y hay cosas que me quiero comprar para mí, que necesito comprarme. No quiero ser generoso porque lo mío es mío. Yo trabajé duro para mis cosas. Pero ¿saben qué? No es una carga grande ser generoso. Es una carga más grande ser avaro. Es mucho más grande. ¿Por qué? Porque nunca estás feliz. Nunca estás conforme. Siempre quieres más. Vives insatisfecho. Nunca disfrutas lo que tienes y eres esclavo de tus cosas. Ser generoso rompe el poder de la avaricia. No es una carga ser generoso, es un placer. Y eso es lo que quiero que descubramos hoy día. Tenemos que aprender a compartir. Y una de las cosas que yo he aprendido de muchos de ustedes es
el tesoro que es compartir, lo valioso que es compartir con otros lo que uno tiene. Es entender que nosotros somos un cuerpo y que si alguien tiene una necesidad en el cuerpo, que esa necesidad también es nuestra. Y que suplir esa necesidad, suplir la necesidad de otra persona, no es una carga, sino que es un gozo. Y lo que recibes es mayor de lo que tú entregas. Nosotros nunca hemos sido de la teología de la prosperidad. La doctrina de la prosperidad habla un poco así. Dice, si tú le das 10,000 pesos a Dios, Dios tiene que darte 100. Si tú le das 100,000 pesos a Dios, Dios tiene que darte 1,000,000. Y si no te da el 1,000,000 como resultado del 100 que tú diste, lo más probable es que haya algo malo con tu corazón. Entonces hay toda una doctrina ahí que funciona, ¿cierto? Y estamos en contra de esa doctrina, ¿por qué? Porque Dios es el que manda, yo no le puedo dar órdenes a Dios. Dios hace lo que Él quiere, pero Él es un Dios bueno. Entonces, estamos en contra de esa doctrina, siempre hemos hablado en contra de esa doctrina, pero ¿saben qué es lo que descubrí? Que esa doctrina tiene algo de cierto, pero es al revés. ¿En qué sentido? Si yo voy donde un hermano y le doy 10,000 pesos en mercadería, por ejemplo, cuando yo me voy a mi casa, espiritualmente, yo me fui con 100,000 pesos espirituales. Si yo le doy 100,000 pesos a alguien, ¿cierto? En mercadería, en pañales, lo que sea, cuando me voy a mi casa digo, oh, me voy con 1,000,000 de pesos espiritualmente. Funciona eso. Espiritualmente, más vale dar que recibir. Es muy cierto eso. Otro ejemplo, cuando vamos a hacer un viaje a Chiloé en el 2015, quedan 10 meses para viajar. Y en los otros viajes que hemos hecho y otros viajes misioneros también, nos damos cuenta de que nosotros preparamos todas las cosas, ¿cierto? Para el viaje, preparamos lo que vamos a entregar, ¿cierto? Las palabras, etcétera. Y entregamos, pero cuando nos vamos a nuestras casas, nos damos cuenta de que, oye, realmente nosotros fuimos a entregar, pero lo que recibimos fue, pero multiplicado increíblemente en nuestros corazones. Lo mismo es cierto con la generosidad, y es eso lo que yo quiero que nosotros descubramos. Y esto se descubre en la práctica. Se descubre en la práctica, porque no es un tema intelectual. Se descubre en la práctica. Y es por eso que quiero ser bien concreto. Del 80%, hemos hablado del 10, hemos hablado del otro 10, el 80% que nos queda para vivir, quiero desafiarlos a que de ese 80%, y esto que lo hagan mensualmente, tomen el 2% o el 5%, lo que ustedes decidan, pero que mensualmente decidan ayudar a alguien. Llega fin de mes, hay alguien con necesidad, ya, ¿a quién vamos a ayudar? Listo, pum, tal persona. Y se van a dar cuenta lo que va a suceder dentro de su corazón. Averigüen quién tiene necesidad, lleguen con mercadería, lleguen con pañales, páguenle la cuenta de la luz, hagan algo así, pero háganlo como un hábito. Muchos hablan de madurez espiritual y todo, ¿cierto? Madurez espiritual, ¿cierto? Pero, oye, dime qué tan generoso eres con lo que tú tienes y te digo qué tan maduro espiritualmente eres. No es un tema del intelecto, no es un tema de información, es un tema de acción. Esto es muy importante. Estas cosas no se aprenden en cursos de teología, a pesar de que la teología es muy importante para entender a Dios. Pero entendemos a Dios mucho más cuando aplicamos lo que sabemos. Entonces, dejemos de ser necios, como el hombre que decía, mío, 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 mío. Aprendamos a compartir, porque la generosidad rompe el poder de la avaricia. Y con esto van a pasar varias cosas. Santiago capítulo 10, comenzando desde el versículo 15. Con esto van a pasar varias cosas. Vean este versículo, estos tres versículos. Dice, supongamos que un hombre o que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario. Y uno de ustedes les dice, que le vaya bien, abrígase y coman hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, es muerta, es bla bla, es hablar nomás, es información. Pero si nosotros aplicamos esto y lo hacemos real, concreto, ¿cierto? Cosas tangibles, entramos a otro nivel de espiritualidad y nos volvemos creíbles. Y con esto pasan varias cosas, con la generosidad, varias cosas, son 7 cosas. La primera, rompemos el poder de la avaricia. Segundo, te comienzas a sensibilizar con las necesidades de tu prójimo. Número 3, comienzas a priorizar correctamente tus finanzas. 4, vas a ser más agradecido de lo que ya tienes. Número 5, nuestra fe se va a revitalizar.
Número 6, es una oportunidad para discipular a tu familia, a tu esposa, a tu hijo. Involúcralos en este proceso de ayudar a la gente y después ellos van a hacer lo mismo. Eso les va a quedar grabado. Número 7, el más importante. Vas a tener tesoros en el cielo, donde ni las polillas, ni el óxido, ni los ladrones se meten a robar. Esto es eterno. Lo que estamos haciendo es eterno. Puede tener un valor monetario, pero la inversión es eterna. Es del reino de los cielos. Ahora, eso es individual para cada uno de ustedes. Y quiero que tomen este desafío, porque con este desafío cambiamos todo nuestro entorno. La gente no empieza a creer lo que hablamos también. Entonces, eso es individual, pero colectivamente, como iglesia, la gente nos va a empezar a creer, porque la gente ya sabe lo que nosotros profesamos, pero no necesariamente ve que nuestra vida acompañe lo que nosotros profesamos. No necesariamente. Mucho hablar de repente, ¿cierto? Y poca acción. Porque alcanzar nuestra ciudad no tiene solamente que ver con proclamar el mensaje. Tiene que ver con que esa proclamación vaya acompañada de algo tangible, porque eso tangible le da peso al mensaje. Si no, la gente no nos cree. Seamos generosos. La generosidad rompe el poder de la avaricia. Voy a terminar con esto. Con mi hijo mayor, yo le estaba explicando estos porcentajes. Le interesó mucho el tema, ¿cierto? De darse cuenta de que estábamos, ¿cierto?, dentro de un porcentaje, digamos que somos más ricos que la mayoría del mundo, y esto le llamaba mucho la atención. Y yo le preguntaba a mi hijo, Justin, ¿por qué tú crees que nosotros somos tan ricos? Y él me decía, bueno, porque somos hijos de Dios. Dije, no, hay muchos hijos de Dios en todo el mundo que tienen que trabajar ese día para comer lo que van a comer ese día. Entonces él me decía, bueno, quizás porque somos obedientes, somos más obedientes. Decía, no, hay gente en todo el mundo que es obediente, igual o más que nosotros, y tiene que trabajar ese día para comer ese día. Entonces decía, quizás porque Dios a nosotros nos ama más. No, porque Dios ama a todos por igual. Entonces yo le decía a Justin, mira, yo creo que nosotros, esta es la conclusión que le estaba dando a mi hijo, yo creo que la razón por la cual nosotros somos tan ricos es para que nosotros compartamos lo que tenemos. Miren lo que dice la Biblia, y con esto voy a cerrar. ¿A quién le estamos compartiendo? Escuchen esto, esto es muy importante. Dense cuenta en este versículo, en este texto, ¿a quién le estamos compartiendo realmente cuando le estamos compartiendo a nuestro prójimo? Esto es muy importante. Mateo 25 dice, entonces, está Jesús usando un ejemplo como que él fuera el rey, ¿cierto? En un lugar, ¿cierto? Dice, entonces dirá el rey a los que están a su derecha, vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque esto es muy importante, porque esta es la razón, le dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y lo que contestaron los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos o sediento y te dimos de beber? Esto es muy importante, porque esto es lo que hacemos cuando ayudamos al prójimo. Continúa diciendo, el rey responderá, les aseguro, versículo 40, el rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Cuando entregamos ayuda a alguien, cuando sacamos el 2%, el 5% para ayudar a alguien, es como si le estuviéramos entregando esto mismo a Cristo mismo. Y no es que Cristo lo necesite, pero esa es la manera en que nosotros acumulamos tesoros en el cielo. Yo quiero pedir que todos podamos cerrar nuestros ojos en este momento. Vamos a abrir nuestro corazón, vamos a cerrar nuestros ojos, pero vamos a abrir nuestro corazón. Y le vamos a preguntar a Cristo que nos diga, ¿qué es lo que quieres hablarnos ahora? También, Espíritu Santo, te preguntamos en este momento, ¿qué es lo que tú quieres decirnos a cada uno de nosotros en este momento? La prédica de hoy día se llamaba ¿Cómo ser rico? Porque casi todos los de aquí lo somos. Vamos a mantener nuestros ojos cerrados. El problema es que no sabemos cómo serlo, porque pensamos que lo nuestro es nuestro. Ahora, no hay nada de malo con tener dinero. El tener dinero es una bendición.
pero no hemos sido llamados a ser ricos, sino ricos delante de Dios. Y para ser ricos delante de Dios tenemos que romper el poder de la avaricia. Y ese poder se rompe con la generosidad. Y cuando ayudamos a alguien, realmente lo estamos haciendo por Cristo. Es casi como entregarle a Él mismo la ayuda. Y al final del día, ganamos diametralmente más de lo que perdemos. Seamos ricos delante de Dios, no necios. No sabemos cuándo nuestra vida se nos va. Apartemos un porcentaje mensual, el 1%, el 2%, el 3%, para ayudar a tu prójimo. Hazlo un hábito, porque la generosidad rompe el poder de la avaricia. Y así acumulamos tesoros en el cielo. Señor Jesús, te doy gracias por esta palabra. Yo pido que esta palabra pueda transformarnos de adentro hacia afuera, Señor. Que podamos entender de que toda la teología que sepamos o toda la información que hablemos o el mensaje que entreguemos, Señor, si no va acompañado de obras, es fe muerta, Señor. Oramos que esto nos transforme, Señor, que nos ayudes a entender de que este llamado que tú nos haces no es un sacrificio, es entrar en disfrutar de lo que tú estás haciendo, Señor. Ayúdanos, Señor, como iglesia, que esto sea la marca de nuestra iglesia, una iglesia generosa. Esta iglesia ya es muy generosa, Señor. Yo te doy gracias por la generosidad que hay en esta iglesia. Es una generosidad que no es normal en comparación con otras iglesias. Y te doy gracias, Señor. Pero pido, Señor, que podamos todos nosotros adoptar esta mentalidad de que de la misma forma en que tú lo entregaste todo por nosotros, que nosotros estemos dispuestos a entregarlo todo por nuestros hermanos. Oramos por esto. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén.